En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios de simplificación de fracciones algebraicas que incluyen cambio de signos, pero además algunas particularidades que debes tener en cuenta al momento de resolver este tipo de ejercicios y que ayudan mucho en la resolución de una manera más sencilla. Entonces, en el primer ejercicio quiero simplificar esta fracción algebraica. Tengo en el numerador 1 menos a todo esto elevado al cuadrado y en el denominador a menos 1 todo elevado al cubo. Entonces puedes observar que tenemos la presencia de potencias, por decirlo así, y la base de esas potencias son estos polinomios. Entonces, normas generales a considerar: cuando tú tienes polinomios, generalmente debes factorarlos para poder llegar a tener factores y ahí sí poder realizar la simplificación. Sin embargo, en este ejercicio ya tenemos expresiones que vienen a ser prácticamente como la factorización de ciertos polinomios. Por ejemplo, 1 menos a elevado al cuadrado es el resultado de la factorización de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces es como que ya nos han dado haciendo la factorización de un determinado polinomio. Por lo tanto, no tengo que manipular nada en ese sentido, no tengo que factorar, ya está hecha la factorización. Lo mismo ocurriría en el denominador. Bueno, entonces, ¿qué más podemos hacer? Porque no puedo aplicar aquí división de potencias de la misma base. ¿Por qué? Porque las bases de estas potencias son distintas. No es lo mismo tener 1 menos a que tener a menos 1. Eso entonces me dificulta un poquito la resolución del ejercicio. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Tengo dos alternativas para resolver el ejercicio. Te voy a mostrar las dos formas. La primera va a ser un poquito extensa, la segunda va a ser mucho más rápida, mucho más directa, pero ambos procesos nos van a ayudar a recordar algunas ideas importantes a tomar en cuenta en el campo del álgebra. Mira lo siguiente entonces. Voy a reescribir esta fracción de la siguiente forma. Voy a poner el igual, trazo la línea de fracción y lo único que voy a hacer aquí es aplicar el concepto de potencia, la potenciación. Es decir, si tengo aquí 1 menos a elevado al cuadrado, esto equivale a poner 1 menos a, esto que multiplica a 1 menos a. Recuerda que en la potenciación es una forma abreviada de multiplicación, en donde la base se multiplica por sí mismo las veces que indique el exponente. Entonces aquí la base 1 menos a se multiplica por sí mismo dos veces, porque el exponente es 2. ¿Qué pasa con el denominador? Tengo a menos 1 elevado al cubo. Entonces esto equivale a poner así: a menos 1, esto que multiplica a menos 1 y esto a su vez que multiplica a menos 1. Mira este concepto muy importante, es un concepto básico pero muy importante en matemática asociada a la potenciación. Si esta base se multiplica por sí misma tres veces, la base no puede cambiar. Y bueno, aquí me doy cuenta entonces que ya tengo factores, ¿sí? Justamente esto es lo que indicaba estas expresiones al principio, por eso no tenía la necesidad de realizar ningún proceso de factorización, sino más bien recordar la idea de potenciación. Y aquí claramente me doy cuenta que no puedo simplificar porque estos factores no son iguales. 1 menos a no es lo mismo que a menos 1. Pero ¿qué es lo que sucede? Te fijas que los signos de los términos que hay en estos factores, por ejemplo, entre 1 menos a y a menos 1, los signos de los términos son opuestos. Aquí el 1 es positivo, el 1 es negativo, acá en el denominador. Aquí tengo a negativa, mientras que acá tengo a positiva. Recuerda que cuando tienes esta particularidad, puedes realizar un cambio de signos que te permita entonces cambiar un polinomio para igualarle relación a otro y poder hacer la simplificación. Entonces, por ejemplo, este factor 1 menos a lo puedo entonces manejar en relación a este, o al revés, no hay problema como lo mires, para hacer un cambio de signo. Y entonces podría ser exactamente lo mismo con este factor 1 menos a. Y cualquiera de estos, el a menos 1 sea este o este, no importa. Pero aquí es donde yo puedo entonces ejecutar un cambio de signos. Y eso entonces es lo que voy a hacer a continuación. Voy a ejecutar, voy a aplicar un cambio de signos que me permite cambiar ciertos factores para poder simplificarlos. Y recuerda que aquí es donde tú debes
elegir dónde hacer ese cambio de signos. Puedes hacerlo a nivel del numerador, puedes hacerlo a nivel del denominador, e incluso podrías hacer algo en el numerador y también en el denominador, porque tenemos varias parejas para ir asociando. A ver, yo en este caso voy a cambiar los signos de los dos factores del numerador, porque lo que yo quiero es que en vez de tener 1 menos a, aparezca a menos 1 y de esa manera poder simplificar. Recuerda cómo se hacía ese cambio de signos. Entonces, para cambiar los signos de estos términos, voy a poner así. Tengo que poner un signo negativo por delante, abro paréntesis y aquí es donde cambio los signos. Y de una vez ordeno, de tal manera que esta A que es negativa aquí, ahora tiene que ser el término positivo y por eso lo pongo primero. Este 1 que es el positivo, ahora lo pongo aquí negativo. Y así es como quedaría. Este polinomio 1 menos a equivale a esto, a menos y entre paréntesis a menos 1. Bien, este es un factor, por lo tanto lo voy a poner entre corchetes, porque esto va a multiplicar, no te olvides de esto, y por lo tanto voy a abrir otro corchete. Y mira, voy a hacer el cambio de signos ahora en este polinomio, igualito como hice acá, exactamente el mismo proceso. 1 menos a equivale a poner a menos, abro paréntesis, y aquí tengo a menos 1. Cierro paréntesis y cierro el corchete. Bueno, el corchete no sería tan necesario, lo importante es indicar que hay una multiplicación, que tengo ahí factores. Fíjate lo que estoy ganando con esto. En el numerador ya aparecen estos factores a menos 1, que son los mismos que aparecen en el denominador. Esto me va a permitir justamente hacer la simplificación. Entonces, en el denominador no cambio nada, simplemente copio estos factores. Nada más, mira, ya tengo esto entonces. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Al tener como factores, ya puedo simplificar aquellos factores que se repitan o que sean idénticos en el numerador y en el denominador. Es decir, este factor a menos 1 lo puedo simplificar con cualquiera de los de aquí abajo. O al revés, si tomo este como referencia, este factor a menos 1, puedo simplificarlo con cualquiera de los que aparecen en el numerador. No importa el orden. Por ejemplo, puedo simplificar este con este. Y recuerda que la simplificación da como resultado 1. Y puedo seleccionar otra pareja. Por ejemplo, este factor a menos 1 con cualquiera de los que aparecen en el denominador. Con cualquiera. Entonces, por ejemplo, este a menos 1 lo puedo simplificar con este a menos 1. Recuerda que la simplificación nos da 1. Listo, ya no puedo simplificar nada más. Y ahora sí me preparo ya para escribir la respuesta final del ejercicio, tomando en cuenta los siguientes detalles. A ver, vamos viendo. ¿Qué sucede en el numerador? Recuerda que al hacer este proceso ingresaron o se generaron estos signos negativos. Como tengo un producto, lo que voy a aplicar es ley de signos. Menos por menos, al final eso me da más. Es decir, el numerador va a tener signo positivo. Listo. Y si multiplico lo que resultó de la simplificación en el numerador, simplemente tendré que multiplicar 1 por 1, cuyo resultado es 1. Como ese va en el numerador, recuerda que sí debe estar presente en la respuesta. ¿Qué pasa en el denominador? En el denominador tengo 1 por 1 por a menos 1, lo cual me da como resultado simplemente a menos 1. Y entonces esa sería la solución. Esta es la fracción simplificada de la fracción original. Listo, este es el primer proceso de resolución de esta fracción algebraica, que es el proceso, por decirlo así, un poco extenso. Y ahora te voy a explicar una segunda forma de resolver el mismo ejercicio y de una manera mucho más rápida. Y aquí es importante que consideres lo siguiente. A ver, voy a tomar el polinomio o la expresión algebraica, más bien dicho, que aparece en el numerador. ¿Sí? Aquí, 1 menos a elevado al cuadrado. A ver, recordemos primero un detallito. Este es un binomio al cuadrado, que eso en álgebra lo conocemos como un producto notable. Y yo sé que si desarrollo esto, obtendría lo siguiente. 1 menos 2a más a elevado al cuadrado. Recuerda la norma. Se eleva el primer término al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo y más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Sí? Pero si tú te fijas en este polinomio,
Si yo cambio el orden de los términos y pongo, por ejemplo, aquí a cuadrado menos 2a más 1, ¿verdad? No estoy alterando esa expresión, solamente estoy reorganizando los términos. Y si te das cuenta, aquí tengo un trinomio cuadrado perfecto cuya factorización equivaldría a menos 1 elevado al cuadrado. Aquí viene entonces un detalle muy importante. Cuando tú tienes este tipo de expresiones, por ejemplo aquí, 1 menos a elevado al cuadrado, en resumen, esto es lo mismo que poner a menos 1 elevado al cuadrado. Es decir, tú puedes cambiar el orden de los términos, 1 menos a menos 1. Pero esto se cumple ¿por qué razón? Porque estás elevando al cuadrado. Y esto te genera estos polinomios que tú ves son exactamente los mismos. Lo único que cambia es el orden en el que aparecen ciertos términos. Pero en sí, estas dos expresiones son iguales. Por lo tanto, concluimos esto, que 1 menos a elevado al cuadrado es lo mismo que tener a menos 1 elevado al cuadrado. Y bueno, ¿y esto para qué me sirve en la resolución de esta fracción algebraica? Mira, esto nos ayuda en lo siguiente. Voy a hacer la resolución por acá. Lo que acabo de indicar es que 1 menos a elevado al cuadrado yo puedo poner ahora de esta manera, como a menos 1 elevado al cuadrado. El denominador lo mantengo porque aquí el exponente es 3. Esto de aquí solo funciona cuando el exponente es 2, ¿ya? Pero el denominador entonces me doy cuenta que tiene la misma base que la que aparece en el numerador. Aquí tengo a menos 1 elevado al cubo. Y mira, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo una división de potencias de la misma base, lo cual no se veía al inicio del ejercicio. Y aquí lo único que hago es aplicar la norma de la división de potencias de la misma base. Mantener la base y restar exponentes. Pero ¿cuál es la condición aquí? Que el exponente final siempre sea positivo. Entonces recuerda, ¿qué se debía hacer aquí? Debías observar dónde está el mayor exponente. El mayor exponente es el 3. ¿Y eso qué significa? Que al momento de realizar la simplificación, este polinomio a menos 1 debe aparecer en el denominador de la fracción. Trazo la línea de fracción. Aquí entonces tengo que poner a menos 1 y aplico la norma de la división de potencias de la misma base. Mantengo la base, resto exponentes, pero resto desde aquí. 3 menos 2, eso es igual a 1. Exponente 1. Al hacer esto, ¿qué implica? Que esto se simplificó. El exponente 3 ya desaparece, solo tengo el exponente 1, pero en el numerador quedaría el 1 porque se está simplificando. No es el 0, eso debes tener cuidado. Este 1 va en el numerador. Finalmente, aquí es igual a menos 1, eso elevado a la 1. Pues simplemente eso es a menos 1. Por lo tanto, la respuesta equivale a esto. 1 sobre a menos 1. Y puedes darte cuenta que la respuesta obtenida por este método es la misma que se obtuvo por acá. Pero los métodos son distintos. Tú puedes darte cuenta claramente que aquí tenemos un proceso mucho más extenso porque hubo que hacer un cambio de signos y todo eso lo que involucra este procedimiento. Pero hemos recordado principios de potenciación que son importantes. Pero aquí tenemos este truquito, por decirlo así. Y recuérdalo siempre porque esto te puede ayudar mucho en la resolución de varios ejercicios, ¿sí?, de simplificación de fracciones algebraicas o en operaciones algebraicas en forma general. Este es el detalle. 1 menos a elevado al cuadrado es lo mismo que a menos 1 al cuadrado. Y mira cómo esto facilita mucho la resolución de este ejercicio. En el segundo ejercicio voy a simplificar esta fracción algebraica en donde tú puedes observar que tanto en el numerador como en el denominador ya tengo la presencia de factores. Aquí tengo 2 menos x elevado al cuadrado, esto que multiplica a 1 menos x, y esto a su vez que multiplica a 3 menos x. En total aquí tengo 4 factores. Recuerda que el exponente 2 significa que tengo 2 factores. Este es el tercer factor y este es el cuarto factor. En el denominador tengo 3 factores, ¿sí? X menos 1 el primero, x menos 3 el segundo y x menos 2 el tercer factor. La pregunta es, ¿ya puedo hacer algún tipo de simplificación directa? Porque ya tengo los factores, no necesito realizar ningún proceso de factorización y los polinomios que están dentro de los paréntesis tampoco se pueden factorar. Entonces, a primera vista no puedo realizar ninguna simplificación. ¿Por qué? Porque no tengo exactamente los mismos factores en el numerador y en el denominador. Fíjate esto, 2 menos x no es lo mismo que x menos 2.
1 menos x no es lo mismo que x menos 1. Y a su vez, 3 menos x no es lo mismo que x menos 3. Recuerda que cuando tienes una resta es muy importante el orden del minuendo y del sustraendo. Eso justamente te permite identificar si ciertas expresiones son o no iguales. Pero te puedes dar cuenta también que los signos que tienen estas parejas que acabo de indicar, los signos de esos términos son justamente opuestos. Por ejemplo, aquí mira, 1 menos x y x menos 1. Aquí el 1 es positivo, acá el 1 es negativo. Aquí la x es negativa, acá la x es positiva. Los signos son opuestos. Y lo mismo, por ejemplo, pasa con esta pareja que tiene el 3 y la x, y algo muy parecido en la pareja que tiene el 2 y la x. Cuando se da esta situación, recuerda que puedes hacer un cambio de signos. Y eso es lo que nos va a permitir simplificar esta fracción. Entonces, tomando en cuenta los siguientes detalles que te presento a continuación. Entonces, pongo el igual. Voy a trazar aquí la línea de fracción. Y vamos a empezar a hacer los ajustes que sean necesarios. A ver, fijémonos qué es lo que sucede con esta expresión. 2 menos x, que está elevado al cuadrado, y x menos 2. De acuerdo a lo que te expliqué en el ejercicio anterior, tú debes recordar lo siguiente, que 2 menos x elevado al cuadrado es lo mismo que poner x menos 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto detallé en el ejercicio anterior con el desarrollo del producto notable y todo eso, y ahora aplico esa idea. Sí, mira, yo puedo realizar este cambio porque estoy seguro de que esas dos expresiones son idénticas, son iguales. Entonces, aquí no necesito hacer un cambio de signo, simplemente acordarme de esta propiedad. ¿Y por qué lo hago? Porque mira que en el denominador tengo la base o la expresión x menos 2. Por lo tanto, me conviene cambiarle a esto. ¿Sí? Porque a este, si quiero cambiarle, ahí sí tendría que generar un cambio de signo. Si puedo evitar eso, lo hago. Entonces, 2 menos x elevado al cuadrado equivale a poner x menos 2, esto elevado al cuadrado. No necesito ahí hacer un cambio de signo. Bien, aquí vienen las parejas. 1 menos x con x menos 1 y 3 menos x con x menos 3. Esas son las parejas que se van a relacionar para poder simplificarlas. Yo decido dónde hacer los cambios de signo. Puedo hacerlo a nivel del numerador, solo al nivel del denominador, o incluso algo en el numerador y algo en el denominador. Todo eso es posible. Bueno, en este caso voy a manipular los factores del denominador. Yo decido hacer eso. Eso significa que mantengo los factores del numerador. Pongo aquí 1 menos x y esto que multiplica a 3 menos x. Listo, ahora sí, voy al denominador. Entonces, fíjate, tengo aquí x menos 1. Voy a cambiar el signo. Aquí sí no tengo otra opción. Para cambiar el signo, pongo el signo menos, abro paréntesis, y en vez de poner x menos 1, pongo 1 menos x. Ya he hecho el cambio de signo. Esto lo voy a poner dentro de un corchete. Listo, aquí tengo el producto. Ahora voy a cambiar también el x menos 3. ¿Por qué voy a cambiar esto? Porque quiero igualarle lo que tengo acá arriba para poder simplificarlo. Esa es la idea. Entonces, abro corchete y hago el cambio de signo. Por lo tanto, pongo menos, abro paréntesis. En vez de poner x menos 3, pongo 3 menos x. Cierro el paréntesis, cierro el corchete. Y este último factor, x menos 2, este no le muevo, no le cambio. ¿Por qué? Porque hice el ajuste acá. Recuerda que a este fue el que le manipulé. Entonces, esto se mantiene como x menos 2. Con esto, mira lo que se está logrando. Tengo los mismos factores tanto en el numerador como en el denominador. Mira, aquí tengo x menos 2 y ya tengo también en el denominador x menos 2. Tengo 1 menos x tanto en el numerador como en el denominador. Y lo mismo, tengo 3 menos x tanto en el numerador como en el denominador. Eso es lo que busco para poder simplificar la fracción algebraica, llegar a una expresión más sencilla. Bien, empecemos entonces a simplificar todo lo que podamos a primera vista. Entonces, claramente se ve 1 menos x con este 1 menos x se simplifica. Recuerda que la simplificación da como resultado 1. ¿Qué más se puede simplificar? 3 menos x con 3 menos x. Esto se simplifica, el resultado también es 1.
Recuerda que yo puedo hacer esta simplificación, pero ¿por qué? Porque de por medio ya tengo factores, tengo multiplicaciones. Eso me permite hacer la simplificación. Bueno, ¿qué detalles me faltan para terminar el ejercicio? ¿Qué pasa con esta expresión? X menos 2 elevado al cuadrado y X menos 2. Esto ya no se va a simplificar completamente. ¿Por qué? Porque tengo exponentes diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Recuerda que para ello tú tienes que observar dónde está el mayor exponente para evitar tener exponentes negativos. Entonces, X menos 2 elevado al cuadrado y este X menos 2 se entiende que está elevado a la 1. Entonces, el mayor exponente, el 2, está en el numerador. Eso significa que la respuesta final, x menos 2, debe aparecer en el numerador. Sí, voy a colocar de una vez también la línea de fracción. Ya, entonces esto va a ser igual. Entonces, mantengo la base x menos 2, resto exponentes. 2 menos 1, eso será igual a 1. Lo voy a dejar por el momento así. Después acomodo la respuesta final. Y si me doy cuenta en el numerador ya tengo aquí el 1 que no me afecta en nada. ¿Y qué pasa en el denominador? Bueno, tengo este 1 que ya no me van a afectar. Este x menos 2 ya se simplificó porque hice el análisis con este x menos 2. Entonces me quedaría simplemente 1. ¿Qué es lo que no debo olvidarme? ¿Qué pasa con los signos negativos que fueron parte del proceso? En este caso, como tengo dos signos negativos, al aplicar ley de signos, ¿qué obtendría? Menos por menos da más, es decir, que en el denominador la respuesta final es positiva. Ahora, terminemos ya el ejercicio poniendo la respuesta definitiva, porque así no puede quedar la solución. Primer elemento a tomar en cuenta. El 1 aparece en el denominador. ¿Qué pasa cuando tengo un 1 en el denominador? No es necesario escribirlo en la respuesta final. Es decir, ya no necesito generar una fracción. ¿Ya? Ya no necesito poner este 1. Y aquí, x menos 2 elevado a la 1. Esto simplemente es igual a x menos 2. Y por lo tanto, esta es la respuesta final. Esta es la expresión algebraica que representa la simplificación de la fracción dada original.